Uepa. Bueno. Ya está, ya. No. No pasa nada, ya está. Mm. Buenos días a todos. La verdad es que llevo ya bastantes intentos de grabar este vídeo y he decidido que ya esta va a ser la toma definitiva. Salga como salga, me da igual porque sinceramente no quiero tirarme tampoco toda la tarde para grabar esto. Aunque una tarde tampoco es que sea mucho tiempo, pero bueno. Eh, la cuestión es que vamos a hablar de lo que significa ser persona. Y vamos a hablar también de lo que es tener libre albedrío, o por decirlo en otros términos, lo que es tener libertad de la voluntad. Y para esto voy a hacer un repaso a este artículo escrito por Harry Frankfurt, que se titula La libertad de la voluntad y el concepto de persona. Bien, en primer lugar, Frankfurt critica las concepciones que tienen otros filósofos como Strawson y como Ayer de lo que significa ser persona. Eh, Veamos, por ejemplo, la definición que da Ayer de lo que es ser persona. Dice así, es característico de las personas en este sentido que, aparte de tener diversas propiedades físicas, también se les reconozcan diversas formas de conciencia. Dicho de otra manera, según este grupo de filósofos que critica Frankfurt, lo que caracteriza, o sea, la esencia, la característica esencial de las personas es que, es que son entidades que tienen tanto mente como cuerpo, o que tienen, por decirlo con Ayer, propiedades tanto mentales como físicas. Sin embargo, dice Frankfurt que hay muchas entidades, aparte de las personas, que tienen propiedades tanto mentales como físicas. Bajo esta definición, por ejemplo, también se debería de incluir, según Frankfurt, a animales de varias especies. Dice Frankfurt que a estos filósofos en el fondo lo que les preocupa es la relación que hay entre la mente y el cuerpo, y no el problema bastante diferente de comprender qué significa ser una criatura que no solo tiene una mente y un cuerpo, sino que también es persona. A la pregunta de si todas las personas son humanas, Frankfurt responde que desde el punto de vista conceptual es totalmente posible que haya animales que sean personas. Sin embargo, Frankfurt presupone que las características que definen a las personas son características solo propias de la especie humana. Luego, insisto, volveremos sobre este tema de los animales y las personas y los seres humanos y la relación que hay entre, entre, mm, entre los tres, entre las tres. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. Frankfurt, por su parte, cree que la característica esencial que distingue a las personas en realidad tiene que ver con la estructura de nuestra voluntad. Tiene que ver con cómo son nuestros deseos, con cómo son nuestras voluntades, nuestras voliciones. Entonces, Frankfurt elabora una teoría sobre el deseo y la voluntad que voy a exponer a continuación. Frankfurt distingue entre deseos de primer y de segundo orden. Los deseos de primer orden se pueden expresar bajo la forma yo quiero X y se refieren a cosas. Por ejemplo, yo quiero ponerme a estudiar o yo quiero por fin grabar este vídeo y subirlo a YouTube. Estos serían ejemplos de, como digo, de deseos de primer orden. Sin embargo, los deseos de segundo orden se expresan bajo la forma quiero desear X o quiero querer X. Es decir, que no son deseos que se refieren a cosas, sino que se refieren a deseos de primer orden. Eh, para ilustrar esto, Frankfurt pone el ejemplo de una persona que tiene una adicción a las drogas.
Vais a ver que por alguna extraña razón Frankfurt constantemente pone ejemplos que tienen que ver con las drogas. Esto es una especie de leitmotiv que hay a lo largo del artículo. Y el primero de los ejemplos es este, en el que se puede ver claramente la distinción entre deseos de primer y de segundo orden. Simplemente dice, supongamos que por ejemplo hay una persona, un drogadicto, que tiene el deseo de primer orden de consumir droga. Sin embargo, este adicto quiere dejar de ser adicto. Quiere, des- quiere no tener el deseo de consumir droga. Este es un deseo entonces de segundo orden. El deseo de no desear consumir droga. Es un deseo que se refiere al deseo de primer orden de desear droga. Bien. No obstante, el concepto de el querer y del desear es bastante amplio. Dice Frankfurt que cuando nosotros decimos yo quiero X, en realidad nos podemos estar refiriendo a muchas cosas distintas, por lo que es preciso establecer, es preciso precisar el significado, un significado mucho más preciso que Frankfurt le atribuye a la voluntad, ¿no? Al ya no desear, sino tener una volición. Vale. Veamos lo que son entonces las voliciones de primer orden. Las voliciones de primer orden son un tipo específico de deseos de primer orden, son un tipo de deseos de primer orden, ¿no? Este, pongamos por caso que yo tengo el deseo de estudiar. Yo digo, quiero estudiar, pero resulta que también tengo el deseo de irme a jugar al parque. Y yo soy una persona a la que no le gusta mucho estudiar. Entonces, mi deseo de ir a jugar al parque supera el deseo de ir a estudiar. Entonces, aunque tengo el deseo de estudiar, ese deseo no se convierte en una acción, no se realiza efectivamente. Entonces, aunque tengo el deseo de estudiar, no voy a estudiar. Entonces, ese deseo, que es de primer orden, quiero estudiar, no es una volición de primer orden. Lo que caracteriza a las voliciones de primer orden es que son deseos que efectivamente te llevan a realizar una determinada acción. eh, que de verdad se efectúan. Entonces, el deseo, por ejemplo, si yo tuviese el deseo de jugar al parque y efectivamente ese deseo me motiva de verdad a ir al parque y jugar, y yo eso es lo que hago, entonces eso es una volición de primer orden, porque se refiere, como insisto, a, a una cosa o a una acción. En este caso, en este caso a bajar a jugar al parque. Análogamente, existen también voliciones no solo de primer orden, sino también voliciones de segundo orden. Y para ilustrar esto, Frankfurt pone un ejemplo de un terapeuta. Y como vamos a ver, este terapeuta tiene un deseo de segundo orden que sin embargo no será una volición de segundo orden. Y esto lo vais a ver muy claramente a continuación. Este terapeuta en el que Frankfurt propone que nos imaginemos, es un terapeuta que trata, como no podía ser de otra manera, siendo Frankfurt, con drogadictos. Eh, y es un, sí, y es un terapeuta que quiere ponerse en la piel de sus pacientes, quiere entenderles mejor para así poder ayudarles mejor. Entonces, este terapeuta tiene el deseo de segundo orden de sentir el mismo deseo que tienen sus pacientes de drogarse. Es decir, él quiere tener el deseo de drogarse. Este es un deseo de segundo orden, un deseo que se refiere a un deseo de primer orden. Es, en este caso, el deseo de drogarse. Él quiere tener el deseo de drogarse. Sin embargo,
este terapeuta no tiene el deseo de primer orden. O sea, él no quiere drogarse. Él, o sea, o sea, él no quiere drogarse. Tiene, si resultase que él tuviese el deseo de drogarse, entonces estaría contento, pero si de verdad se drogase, entonces, entonces este terapeuta no estaría contento. No quiere que ese deseo de consumir la droga se convierta en su voluntad, y por eso este deseo de segundo orden no es una abolición de segundo orden. Lo que caracteriza las voliciones de segundo orden es que son deseos de segundo orden que se refieren a deseos de primer orden que de verdad se van a llevar a cabo. O sea, el terapeuta tendría un deseo de, o sea, perdón, una volición de segundo orden si no solo tuviese el deseo de drogarse, sino que quisiese que ese deseo de drogarse se llevase efectivamente a cabo y que le llevase a realizar de verdad esa acción. Como no es el caso, entonces no tiene una volición de segundo orden, tiene un deseo de segundo orden, pero no una volición de segundo orden. Como decíamos antes, las voliciones son tipos de deseos, ¿no? Bien, espero que se haya entendido bien. Supongo que más o menos sí. Si no, pues lo siento. Eh, bien. Ahora bien, dice Frankfurt que en realidad cuando alguien tiene una volición de segundo orden, esto es, cuando quiere que el deseo de hacer algo le induzca a la acción y no solo quiere tener ese deseo, si esta persona que dice tener este deseo es coherente, entonces eso implica necesariamente que esta persona tiene el deseo de realizar esa acción, que tiene también el deseo de primer orden. Solo si tiene realmente el deseo de hacer esa acción podrá querer en forma coherente, dice Frankfurt, que ese deseo no sea solo uno de sus deseos, sino que sea también su voluntad, que se lleve efectivamente a cabo. Eh, entonces, dicho esto, según Harry Frankfurt, la característica esencial de las personas es que tienen voliciones de segundo orden. Esta es la esencia de las personas. Tienen voliciones de segundo orden. Ahora bien, ¿son todos los seres humanos personas? Frankfurt dice que no, que puede haber seres humanos que no sean personas. Y a esto Frankfurt le da un nombre, los wanton. Wanton es el término que utiliza Frankfurt en inglés. En castellano se ha traducido como inconscientes. Sin embargo, yo voy a seguir utilizando el término en inglés que me gusta más. Y los wantons son seres humanos que, a pesar de tener deseos de primer orden, incluso deseos de segundo orden, no tienen voliciones de segundo orden. Es decir, lo que caracteriza a los wantons es que en realidad les da igual qué deseo tener. Nosotros, las personas, pues tenemos ciertas preocupaciones. Nos preocupa qué deseo tener. Nosotros preferimos tener unos deseos a tener otros. Yo quiero tener este deseo. Y tenemos. Y estos deseos no son solo deseos de segundo orden, sino que son voliciones, como digo. Es decir, yo no es que quiera tener este deseo, sino que de verdad quiero que este deseo se lleve a cabo, ¿no? Eh, Sin embargo, a los wantons les da igual completamente qué deseo tienen o no tienen,
o les da igual al final lo que realmente hacen. Les da igual tener un deseo que les lleve a hacer una cosa o que les lleve a hacer otra. Sin embargo, esto no implica que los Wantons sean seres completamente irracionales. Los Wantons, aunque no deliberan sobre sobre, sobre qué acciones quieren finalmente eh, hacer o tener el deseo de hacer. Sin embargo, sí que pueden deliberar, sí que pueden pensar, sí que pueden razonar sobre cómo realizar las acciones que se proponen. Los Wantons tienen deseos de primer orden, por ejemplo, y pueden pensar racionalmente sobre cómo, sobre los medios para conseguir ese fin, ese deseo que tienen. Frankfurt propone ahora otro, otro ejemplo para ilustrar de manera más clara todavía la diferencia entre ser persona y ser un wonton. Y este ejemplo establece una comparación entre lo que vamos a llamar el adicto contra la voluntad y lo que vamos a llamar el adicto inconsciente. Entonces, los dos son seres humanos que tienen una adicción por las drogas, por consumir drogas, pero lo que caracteriza a cada uno de estos seres humanos, eh, pongamos por caso, es una suposición, un ejemplo, una cosa que nos imaginamos, es que los adictos contra su voluntad tienen ese deseo de primer orden de drogarse y son personas, es decir, que tienen también voliciones de segundo orden, tienen el deseo de dejar de drogarse, tienen el deseo de no desear drogarse. Y esto no es solo un deseo de segundo orden, sino que es también una abolición, es decir, que no solo tienen el deseo de no desear drogarse, sino que de verdad, sino que a estos adictos de verdad les gustaría que efectivamente, o sea, les gustaría que les gustaría efectivamente no realizar la acción de drogarse. Sin embargo, están también los adictos inconscientes, que son wantons, y, y podemos suponer que estos wantons, estos adictos inconscientes, eh, sí, tienen el deseo de primer orden, quieren drogarse, sin embargo, no tienen la abolición de segundo orden de dejar de drogarse. A ellos les da igual que finalmente se acaben drogando o no. No tienen ese deseo de no tener el deseo de verdad drogarse, sino que les da igual. No es que no quieran drogarse, tampoco es que quieran. eh, no es que, no es que quieran seguir drogándose, no es que quieran dejar de drogarse, simplemente les da igual. Entonces, dicho esto, como decíamos, hay wantons que también tienen capacidad de deliberación, tienen capacidad de raciocinio, y esto, y los wantons, como decíamos, son seres humanos que no son personas. Entonces, eh, dice Frankfurt que la razón no constituye la esencia de ser persona, puesto que hay wantons, seres que no son personas, que son también racionales. Sin embargo, para poder valorar qué voliciones queremos tener, nosotros, las personas, necesitamos la capacidad de raciocinio, por lo que el ser persona presupone la capacidad de raciocinio. Todas las personas son seres racionales, pero no todos los seres racionales son personas, porque hay wantons que son seres racionales y no son personas. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de la libertad de la voluntad por un momento. Frankfurt la distingue
de la libertad de acción. Vale. Alguien tiene libertad de acción cuando es capaz de llevar a cabo aquello que desea. Es decir, cuando es capaz de hacer lo que quiere. Yo quiero esto. ¡Pam! Soy capaz de hacerlo. Tengo libertad de acción. La libertad de acción tiene que ver con elegir las acciones que hacemos. Y análogamente, la libertad de la voluntad tiene que ver con elegir las voliciones que tenemos. Es decir, Frankfurt establece una correspondencia entre la libertad de la voluntad, entre el libre albedrío y las voliciones de segundo orden. Uno tiene libertad de la voluntad cuando es libre de querer lo que quiere querer. Cuando es... O sea, cuando tiene voliciones de segundo orden, vaya. Ahora bien, las personas, como tienen voliciones de segundo orden, pueden gozar de la libertad de la voluntad. O por el contrario, la libertad de la voluntad puede ser eh, para ellas un problema. Cuando llevan a cabo una acción cuya volición ellos quieren tener, ellos quedan satisfechos. Es decir, si yo quiero tener el deseo de llevar a cabo X acción y efectivamente tengo libertad de acción y llevo a cabo esa acción, entonces yo quedo satisfecho. Sin embargo, si yo tengo una volición de segundo orden, es decir, tengo el deseo, o sea, quiero tener cierto deseo de realizar determinada acción, y yo efectivamente tengo ese deseo de realizar esa acción, y efectivamente realizo esa acción, o sea, perdón, si tengo esa volición de segundo orden, de que quiero tener ese deseo de realizar esa acción y sin embargo no puedo tener ese deseo que quiero tener, como le pasaba por ejemplo al terapeuta de antes, entonces no quedamos insatisfechos. En este sentido dice Frankfurt que la libertad de la voluntad es un problema para las personas, se puede constituir como problema. Entonces se puede decir en otros términos que la característica esencial de las personas es que para ellas la libertad de la voluntad puede constituir un problema. Se pregunta Frankfurt, ¿es fácil ser libre? El adicto contra su voluntad no lo tenía fácil. Él tenía ese deseo constante de drogarse, sin embargo, él no quería tener ese deseo de drogarse. Entonces, para él no resultaba fácil tener libertad de la voluntad. Sin embargo, dice Frankfurt que hay personas para las que tener libertad de la voluntad se les presenta como algo mucho más fácil. Dice, por ejemplo, que hay personas que son buenas y naturalmente se ven inducidas por la bondad y hacen el bien. Eh, entonces a estas personas, por ejemplo, les resulta más fácil ser libres. Bien, dicho esto, vamos a pasar... bueno, sí, Frankfurt posteriormente, después de haber establecido la característica esencial de las personas, ha dado, digamos, dos definiciones, podríamos decir. Una que tiene que ver con tener voliciones de segundo orden y otra que en realidad es equivalente, que tiene que ver con tener libertad de la voluntad. Después de esto, Frankfurt, y podríamos decir nosotros, que nos hace una especie de tutorial para dejar de ser persona. Como decíamos antes, hay seres humanos que no son personas, que son wantons. Y estas categorías de las personas y los wantons no son categorías fijas, sino que uno puede ser un ser humano que además de ser humano sea también persona.
y resulta que puede perder la condición de persona. Ahora bien, ¿cómo? Hay varias maneras. La primera es la pérdida por indecisión. Es decir, si lo que caracteriza a las personas es tener voliciones de segundo orden, es decir, que nosotros tenemos ciertas preferencias respecto a qué deseos queremos tener y queremos llevar a cabo y cuáles no, pongamos por caso que somos una persona muy indecisa y en este caso no podemos elegir entre dos deseos. Podemos caer en el peligro, o quizás no es un peligro, pero vamos a llamarlo así, de que nos dé igual entonces cuál deseo tener y cuál deseo no solo queremos tener, sino además queremos llevar a cabo. En el caso de que al final nos dé igual, entonces acabaremos, en este momento estaremos siendo un wanton, porque no tendremos esa volición de segundo orden. Luego, otra opción para dejar de ser persona, según Wanton, o sea, joder, según Frankfurt, es no que los deseos de primer orden entren en conflicto y no sepamos entre cuáles elegir, sino que los deseos de segundo orden entren en conflicto. No sepamos elegir entre qué deseos de segundo orden queremos tener. Y entonces nos paremos a reflexionar sobre ello. Podemos tener entonces un deseo de tercer orden, un deseo que se refiera a deseos de segundo orden, ¿no? Pongamos por caso que tampoco nos ponemos de acuerdo sobre qué deseos de segundo orden queremos tener. O sobre, sí, qué deseos de segundo orden queremos tener. Esto al final puede suceder ad infinitum y podemos tener deseos de segundo, tercer, cuarto o quinto orden. Y dice Frankfurt que si una persona generase continuamente sucesivos órdenes de deseos, constantemente tuviese deseos sobre deseos sin parar, esto constituiría lo que él llama un acto de humanización sin freno. Y en este caso, dice Frankfurt que esta perpetua humanización, este acto de humanización sin freno, conllevaría la destrucción de la persona. Una de las maneras en que las personas podemos evitar este acto de humanización sin freno es simplemente en algún momento arbitrario parar de generar deseos. O sea, simplemente cuando nos cansemos, pues dejamos de reflexionar sobre nuestros deseos de segundo, tercer, cuarto, quinto o el orden que sea y ya está. No obstante, hay otra manera en que podemos evitar esta humanización sin freno sin hacer este corte arbitrario en los deseos. Por decirlo en palabras de Frankfurt, cuando una persona se identifica decididamente con uno de sus deseos de primer orden, este compromiso resuena a través de la serie potencialmente infinita de órdenes superiores. Es decir, una vez que tenemos verdaderamente claro qué deseo de primer orden queremos llevar a cabo, no tiene sentido que nos sigamos preguntando por no tiene por qué deseos queremos tener o no queremos tener. Simplemente ya lo tenemos claro. Es el deseo de primer orden que finalmente hemos decidido. Entonces, dice Frankfurt que esto se puede interpretar de dos maneras. O bien como que la serie infinita de órdenes de deseos se alinean, coinciden, los deseos de segundo, tercer, cuarto, etcétera, orden coinciden con el deseo de primer orden, o bien como que esta serie infinita de deseos simplemente desaparece. Dice Frankfurt que es relativamente poco importante cuál de estas dos interpretaciones tengamos. Vale, dicho esto, ahora que ya hemos explicado más o menos cuál es la teoría de Frankfurt acerca de la personalidad y acerca de la voluntad, acerca de lo que significa tener
una voluntad, tener la voluntad de algo. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones que establece Frankfurt para que una teoría sobre la libertad de la voluntad sea satisfactoria. Frankfurt dice que hay dos condiciones. La primera, bueno, no solo dice, Frankfurt no solo enumera estas condiciones, sino que afirma que es su teoría, al contrario que otras teorías, sí que cumplen con estas condiciones. Entonces estos serían, según Frankfurt, ventajas de su teoría. La primera condición es que una teoría de la libertad de la voluntad debería de explicar la reticencia, en palabras de Frankfurt, que tenemos a aceptar miembros de cualquier especie inferior a la nuestra. No, perdón. La reticencia que tenemos a aceptar que los miembros de cualquier especie inferior a la nuestra puedan disfrutar de esta voluntad. Esto es lo que dice Frankfurt. Ahora bien, Frankfurt tampoco da mayor argumentación de por qué su teoría tiene esta ventaja, es decir, de por qué su teoría explica por qué tenemos esta reticencia a aceptar, o sea, a pensar que los animales no tienen libertad de la voluntad, básicamente. Eh, Sin embargo, más atrás en el artículo, antes de explicar esto, antes de mencionar estas condiciones, dice, no suponemos, bueno, en concreto, cuando está explicando la diferencia entre libertad de acción y libertad de la voluntad. Dice, no suponemos que los animales gozan de la libertad de la voluntad, aunque reconocemos que un animal puede ser libre para correr en la dirección que quiera. Es decir, que Frankfurt lo que dice es que los animales, si bien pueden tener libertad de acción, no tienen libertad de la voluntad. Esto es lo que dice, simplemente dice esto. Podemos pensar que la explicación que da Frankfurt acerca de por qué tenemos esta reticencia a aceptar que los animales tienen libertad de la voluntad es que vemos que los animales tienen libertad de acción, sin embargo no vemos que tienen libertad de la voluntad. Ahora bien, esto no es una explicación de por qué los animales no tienen libertad de la voluntad. Si Frankfurt dice, suponemos que los animales tienen libertad de acción, pero no de libertad de la voluntad, y por eso mi teoría ayuda a explicar por qué tenemos una reticencia a aceptar que los animales tengan libertad de la voluntad, en realidad esta explicación misma presupone que los animales tienen libertad de la voluntad, pero Frankfurt no da tampoco mayor explicación de esto. Frankfurt simplemente lo presupone y no solo... No lo explica, lo presupone y ya está. No solo lo dice explícitamente, no solo lo presupone sin mayor explicación, sino que incluso, como decíamos al principio, si lo recordáis, afirma explícitamente la posibilidad teórica contraria. Y cito aquí a Frankfurt otra vez. Es posible, desde el punto de vista conceptual, que miembros de especies no humanas, nuevas o incluso conocidas, sean personas. Y también es posible, desde el mismo punto de vista, que algunos miembros de la especie humana no sean personas. En realidad suponemos, por otra parte, que ningún miembro de otra especie es una persona. De acuerdo con esto, se presume que las personas se definen esencialmente por una serie de características que, ya sea correcta o incorrectamente, en general suponemos específicamente humanas. Bien. Dicho esto, vamos ahora a la segunda condición que establece Frankfurt para una teoría de la libertad de la voluntad que sea satisfactoria. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis. Frankfurt distingue entre dos maneras posibles de no tener una voluntad libre, de no tener libertad de la voluntad o de no tener libre albedrío. Dice que, por ejemplo,
el adicto, el que mencionábamos antes, el adicto contra su voluntad, no es libre porque su voluntad, el deseo de primer orden que quiere llevar a cabo, en este caso, el de drogarse, eh, no coincide, su voluntad no coincide con su voluntad de segundo orden. Es decir, él no quiere tener ese deseo de drogarse ni quiere llevar ese deseo a cabo. Y en ese sentido se puede decir que él no tiene libertad de la voluntad. En el sentido, podríamos decir quizá, de que esta libertad de la voluntad se ve coartada. Ahora bien, el adicto inconsciente que no quiere seguir drogándose, tampoco quiere dejar de drogarse, simplemente le da igual, simplemente no tiene voliciones de segundo orden. Y es en este sentido en que no tiene libertad de la voluntad, no porque se vea coartada, no porque no sea capaz de tener los deseos que quiere tener, no porque tenga unos deseos que no quiere tener, sino porque directamente no tiene ninguna preferencia acerca de qué deseos quiere tener o no tener. No tiene voliciones del segundo orden y ya está. Entonces, vale. Dicho esto, cerramos este paréntesis. Frankfurt dice que la segunda condición para que una teoría sobre la libertad de la voluntad sea satisfactoria es que esta teoría debe dar una explicación de por qué es deseable tener libertad de la voluntad. O dicho en palabras de Frankfurt, disfrutar del libre albedrío supone la satisfacción de ciertos deseos, deseos del segundo orden o de órdenes superiores, mientras que su ausencia significa su frustración. Esa es la explicación que da Frankfurt acerca de por qué es deseable tener libertad de la voluntad. Dice, disfrutar del libre albedrío supone la satisfacción de ciertos deseos, deseos del segundo orden, mientras que su ausencia significa su frustración. Insisto, su ausencia significa su frustración, se refiere a la ausencia de estos deseos de segundo orden. Ahora bien, si recordamos las dos maneras en que decía Frankfurt que uno puede no tener libertad de la voluntad, una es que su libertad de la voluntad se vea coartada y la otra es que directamente no tenga libertad de la voluntad, entonces podemos darnos cuenta de que esto no es realmente coherente. Frankfurt dice, su ausencia, la ausencia de deseos de segundo orden, significa su frustración. Sin embargo, si alguien no tiene voliciones de segundo orden, si alguien no tiene deseos de segundo orden, y en este sentido no tiene libertad de la voluntad, como no tiene directamente voliciones de segundo orden, no se pueden frustrar. Esta persona no se puede quedar insatisfecha porque no se cumplan sus deseos, porque directamente no tiene estos deseos. Más adelante dice Frankfurt, dice, bueno, supongamos una persona que además de tener libertad de, o sea, libertad de acción, como es una persona, pues tiene también libertad de la voluntad. Entonces dice Frankfurt, me parece que en este caso, dice Frankfurt, tiene toda la libertad que es posible desear o concebir. Hay otras cosas buenas en la vida, y es posible que no posea algunas de ellas, pero no carece nada en materia de libertad. Es decir, Frankfurt dice que, bueno, que así tendríamos más libertad si tuviésemos libertad de la voluntad. Ahora bien, esta tampoco es una explicación satisfactoria de por qué es deseable tener libertad de la voluntad. Frankfurt dice que la segunda condición con la que cumple su teoría y que es una condición elemental para que una teoría de la voluntad sea satisfactoria
es que su teoría de una explicación satisfactoria de por qué es deseable tener la libertad de la voluntad. Y Frankfurt dice simplemente que, bueno, que si tuviésemos libertad de la voluntad, pues podríamos tener todas las libertades posibles. Ahora bien, esto no explica por qué es deseable la libertad, simplemente dice, bueno, así tendríamos más. En esta misma explicación se presupone que es deseable tener libertad de la voluntad. Si a la pregunta ¿por qué es deseable tener libertad de la voluntad? Respondemos porque así tenemos más libertad, estamos presuponiendo aquello que estamos explicando. Es decir, que es, que es deseable tener libertad. Libertad de la voluntad en este caso. Por tanto, en realidad, a mi juicio, Frankfurt no argumenta bien por qué su teoría cumple con estas dos condiciones. Pero bueno, además de tener estas dos condiciones, dice Frankfurt que una teoría satisfactoria de la libertad de la voluntad proporciona también un análisis de las condiciones de la responsabilidad moral. Y aquí entra Frankfurt en una cuestión en la que entra también en el anterior artículo. Es decir, el artículo que nosotros estamos repasando es el segundo capítulo del libro La importancia de lo que nos preocupa. Sin embargo, aquí Frankfurt hace un breve resumen de la posición que adopta en el primer capítulo, que trata precisamente sobre la responsabilidad moral y sobre lo que él llama el principio de posibilidades alternativas. Dice Frankfurt que hay muchos filósofos que están de acuerdo con esto que él llama el principio de posibilidades alternativas, que dice que una persona es moralmente responsable de lo que ha hecho solo en el caso de que hubiera podido comportarse de otra manera. Es decir, si no tenías otra alternativa, si solo podías comportarte de la manera que te comportaste, entonces no eras moralmente responsable de lo que hacías. Dice Frankfurt, sin embargo, que este principio es falso. Es decir, aunque una persona se vea forzada a hacer una acción, puede ser, sin embargo, que esta persona sea moralmente responsable por haber hecho esta acción. Puede ser. Puede ser que sí o puede ser que no. Hay algunos casos en los que sí, dice Frankfurt. Y para esto vuelve a traer el ejemplo del drogadicto. Esta vez será un tercer drogadicto entre el que entre en este juego. Y lo que caracterizará a este drogadicto es que, bueno, espero que no se esté escuchando ahora mismo. Bueno, el grifo que ha sonado por allá atrás. Está un compañero mío en la cocina que está justo al lado de la habitación. No pasa nada. Lo que caracteriza a este drogadicto es que este sí quiere tener el deseo de drogarse. Es decir, para este drogadicto su voluntad sí que coincide, o sea, su voluntad sí que coincide con su volición de segundo orden. Su voluntad de primer orden y de segundo orden coinciden. Es decir, aunque él tiene esa adicción por consumir drogas y por tanto no podría no drogarse, él sin embargo quiere drogarse. Entonces, aunque se vea forzado a drogarse, dice Frankfurt que él es responsable por lo que hace. Por consumir drogas en este caso. Y bien, dicho esto, la conclusión es que la responsabilidad de una persona no tiene que ver con lo que uno puede hacer o lo que no puede hacer, sino más bien tiene que ver con la voluntad, con lo que uno efectivamente quiere hacer. Con lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que dice Frankfurt en todo este artículo.
Como conclusión podemos decir que Frankfurt crea una teoría de la libertad de la voluntad, como veníamos diciendo, que incluye una diferenciación entre deseos y voliciones. A su vez, distingue Frankfurt entre deseos de primer orden y deseos de segundo orden, y entre voliciones de primer orden y de segundo orden. Como decíamos, los deseos de primer orden se refieren a cosas, los deseos de segundo orden se refieren a deseos de primer orden. Luego, lo que caracteriza a las voliciones es que son deseos que efectivamente queremos llevar a cabo, y lo que caracteriza a las voliciones de segundo orden es que se refieren a deseos que queremos llevar a cabo. Además, Frankfurt afirma que la esencia de las personas es tener voliciones de segundo orden, o lo que es equivalente, tener libertad de la voluntad, tener libre albedrío. Concluye Frankfurt que no todos los seres humanos son personas, sino que también hay lo que él llama wantons. Y bueno, además de esta teoría, Frankfurt establece unas determinadas condiciones que debe de tener toda teoría satisfactoria sobre la libertad de la voluntad. Aunque a la hora de la verdad no se podría decir del todo que Frankfurt explique bien por qué su teoría sí que cumple con estas condiciones. Y bueno, dicho esto, espero que haya quedado más o menos claro lo que quería explicar. Si no, lo siento mucho, yo me he esforzado todo lo que he podido. Y nada, hasta la próxima.